Isla de Calador. Esto es lo que tengo que hacer hoy. Que esta es la isla dominada por los cazadores de demonios. Que básicamente se supone que son los que más guerra le están dando a la gente de... al ejército del inframundo, ¿no? Ni tan mal. Bones, ¿a ti qué te parece? What do you think of this part of the world? The demon hunters have seen the way things are going and want to negotiate. But their power alone won't be enough to stop death. Bueno, eso ya lo veremos. Seguramente me acabo uniendo a esto. Este tenía una misión secundaria aquí. What do you think of this place? The home of my ancestors has suffered greatly. It'll take us decades to rebuild what we lost and rise again from the ruins. I will do everything I can to ensure that it does. Este debería llevarme a este, tío. Para hacer su misión. Supongo, ¿no? What do you think about this place? An ancient power, long forgotten, is arising once more. I'm sure the Dark Warriors will play a vital role in the war against the shadows. But maybe they should reconsider the way they dress. Vaya. A ver, Isla de Calador. Ah, por cierto, voy a repasar el personaje. Tengo un equipo medianamente decente. Con un arma nueva, de hecho. Tengo este arma que es, al mejorarla, pues... no recuerdo dónde se pilla. Pero al mejorarla te sale la electricidad estática esta que tiene alrededor. Bueno, electricidad, ¿no? El problema es que hace un sonidillo. Ese sonidillo de electricidad que suena es de la espada y no para de sonar. Y incluso cuando la enfunda también sigue sonando. Y puede llegar a molestar, la verdad, ese sonido. Pero bueno, yo como tengo el mosquete, pues voy llevando el mosquete y así no hay sonido, ya está. Pero bueno, aparte de eso, llevo más o menos el mismo equipo. Este es el equipo que te dan al iniciar el juego, que es básicamente el que te viene con un DLC gratuito. Te lo dan y prácticamente no te lo quitas todo el juego. Y por lo demás, pues estas son mis estadísticas. Tengo un personaje medio decente. Medio. Vamos a decir un personaje de nivel medio. Con mucha destreza. Le he subido la destreza a lo máximo que he podido. Porque es un coñazo encontrarte gente para robar o un cofre cerrado y no poder abrirlo. Es un coñazo. Y ha sido lo primero que me subió. Casi todo. He gastado un montón de pociones pasivas en esto. Un montón de puntos. Y ahí está. Carterista 115, fuerza cerradura 100. El resto te lo subes con... ¡Jódete, pato! El resto te lo subes con objetos, básicamente. Con que llegues a 90 o 80 de stat, ya te sobra. El resto con objetos. A ver, la misión de esta era la ciudadela de los cazademonios, que era básicamente visitar la ciudadela con el pavo este. Así que vamos a la ciudadela. Let's go to the citadel. All right then. But you wouldn't happen to have some fish on you? 10 would be enough. Los pescados los tienes de sobra porque si has estado explorando un poco, hay pescados, salvo que no lo hayas quemado y lo hayas convertido en provisiones. Si no los tienes 100%. Here, I have some raw fish. Great. Where'd you get hold of that? Doesn't matter. Let's go to the citadel. Follow me. We have a long way to go. I hope you know how to use your weapon. Sí, sé usarla. Let's press on. Bueno, el sistema de combate me ha acostumbrado un poquillo. Digamos que ahora te acostumbras un poco más al sistema de combate. El sistema sigue siendo malo. I'll manage. That's all right then. If you have any more questions, just ask. What do you do when you don't get any more fish? We've lost contact with 2 farms. There's just enough. But if any more people come to the island, we'll have a problem. Panic hasn't broken out yet, but it will soon, I fear. Let's press on. Okay, just stay close behind me. It's not safe here. I don't know what happened to the farms. All I know is that none of them are receiving deliveries anymore. Maybe the people at the tavern know more. You could try asking them. Vale. Joder, la armadura de estos mola un poco más, ¿no? Un poco ahí cuero oscuro. Ni tan mal.
Advance! Lo dicho, el sistema de combate sigue siendo una mierda, pero una vez que tu personaje... Digamos que una vez que tu personaje pues quita un poco más... Te vas acostumbrando un poco, ¿no? Esas animaciones que hacen los enemigos de saltar hacia adelante siguen siendo una mierda, ¿eh? Pero una vez que ya no te quitan media vida de un golpe, el juego, pues, más o menos es coherente, ¿no? Si el problema que tiene el juego es ese, es que al principio del juego no solo el sistema de combate te das cuenta de que es una mierda, sino que aparte los enemigos te quitan media vida, tío. Y es asqueroso, no puede ser eso. Pero bueno, una vez que te quitan bastante menos y que tú tienes bastante más daño, pues entonces digamos que se equilibra un poco. Pero tardas 20 horas en llegar a ese punto. Go up the mountain here to the northwest, and you'll reach the tavern. You should pay a visit if you get the chance. Since the green fires have been lit, there are more reasons than ever to drown our sorrows. But first, let's get to the citadel. What do you know about the green fires? The green fires are a call for all demon hunters in the world to gather here, to train each other and rise up against the shadows. Who built it? I don't know, but if you want to know more about it, you should talk to Eldrick. ¿Cómo? Tell me more about this, Eldrick. Eldrick is our druid. He Vaya. lives in the citadel. He's your man if you want to know more about such things. Let's press on. Okay, follow me. Vale, The tavern's a good Eldrick place es el for picking druida up que rumors. está en el Risen 1, Hasn't en el been 2 much y in en the el way of 3. entertainment since the fires have been burning. Unless you like handling corpses. Pues en este parece ser que es el líder, ¿no? De los... Pato juego. Parece ser que aquí es el líder, ¿no? De los cazademonios. O su druida, por lo menos. Come on! Right, we're almost there. We'll be at the citadel soon. The last remaining bastion against the shadows. What can you tell me about the shadows? I don't know that much about them. I only know that they've brought misery and chaos. Maybe it's an omen that everything here will soon turn to shit. All I know is that I must kill them. That's all I need to do. All right, let's keep going. We're almost there. Soon the Citadel will be back to its former glory. If there's a place to be when everything goes to hell, then it's our Citadel. Advance! Vale. Risen 3. Terminando el juego. Bueno, terminando no, pero voy por el 60% del juego. Teletransportados como este. All right. Al final te acaban sobrando las piedras. Al principio tiene ahí un poco de resquemor. En plan, joder, ¿me faltarán piedras para los TP? No, te salen por el culo las piedras. Con poco que explores. So, here we are. Impressive, eh? Who built all this? Our ancestors. Demon hunters of the past. Dark warriors from the old times. But that was long ago. The place was abandoned, and the buildings turned to ruins. Now that the darkness is looming over the land, we are needed again. So we're here to rebuild everything. Do you have any more questions? I've got no more questions. Okay. Then I'll return to the Citadel and tell them about the fish. Te traigo pescado. ¿Le puedo traer más I have pescado, fish for you. Show me what you've got. 5 peces. Thanks. ¿Un pez? Thanks. Ah, coño, le puedo dar peces a cambio de oro y experiencia. Thanks. Thanks. Se lo doy todo. Claro, el pescado yo no lo quiero para nada. A ver. Esto es la ciudadela, ¿no? Vamos a ver cuál es la misión principal de aquí. Hola. Family? What? Family. Your lineage. I La need to know which armadura, house of demon está hunters you guapa. belong to so I can add you to the list.
Or didn't you follow the call of the Green Fires? Mi abuelo era un cazademonios, mentir. I'm not a demon hunter. So, you have no leader, is that it? You could join us. Sí. We could use all the help we can get in these dark times. But if you're just here to sponge off us, you can piss off right away. We need real warriors for this war. I myself would like to go out and give the shadows a good kick in the nuts. But someone has to stay here and mind the shop. So, you're waging war with the shadows here? It's our destiny. Why do you think we lit the Green Fires? As a call. A call to the old dynasties of the demon hunters. We demon hunters have struggled to maintain the balance of this world since time immemorial. We've been lying low for so long, but now it's time for us to reveal ourselves. What's your job here? I look after the new recruits. I was here first, and I will be the last one standing. If that day ever comes. Have you spoken to the druid, Eldrick? No. Then do so. He'll welcome a new face. You'll find him in the back. What can you teach me? What do you want to know? Ballesta y elaborar hechizos. Ni voy a usar la ballesta ni voy a elaborar hechizos. Aunque la ballesta creo que... el arma secundaria que más quita, creo que es la ballesta. La ballesta más fuerte, creo que el que más daño hace. Pero voy a... Nice shack. Voy a ir por... It's a Voy a ir little con more than pistola. that. Yes, it is. A big, nice shack. Have you got the fish with you? No, but I could get some. Here it is. There are only 10 here. I couldn't get any more. Okay, well then this'll have to do for now. Thanks. All right. I'll let you know if I find a nice juicy pig on my watch. Or we'll just eat a shadow. Right. Este era el herrero del Risen 2 de Antigua. I'm sure there are plenty of other things you'd rather be doing. A ver. Ah, reinforcements. I hope you don't have any trouble in tow. Well, if that's the case, you can scram right away. I'm not looking for trouble. That's what they all say, and I end up having to clobber them with my forge hammer. So, go straight, nothing will happen to you. I hope you're not one of those guys who brags about their wealth. I've no use for them. I need guys who sort things out. Joder, con el puto hueso, tío. El modelado en los diálogos, loco. Déjame usar la Let me go to forja. the forge. Ah, no, esto es para que te abra directamente el inventario. Por cierto, tengo estas armas que son coleccionables. Hay también armas que son de misión, ¿no? Que las tienes que hacer sí o sí. Por eso he aprendido... Herrería yo ya lo tengo, lo he aprendido para hacer básicamente los objetos de misión. Cuando pillas una parte, pues es igual que en el Risen 2. Pillas una parte del arma y se te activa la misión para hacerla, básicamente. Estas son las dos que haces. No tienen nada que ver con las armas que se mejoran. Esas son otras. What are you doing with the demon hunters? What do you think? I'm the blacksmith. Anyway, it's my damn duty to help them. Why? No long story. And long stories only hold me up. In a nutshell, I owe it to my father. You need someone to do the heavy lifting. No problem. You don't exactly look trustworthy. But I have a rather hot iron in the fire. And I could use your help with it. I have to help you forge something. Of course not. What makes you think that? Oh, I get it. Because I mentioned a hot iron. Listen. If you help me, we must keep it to ourselves. I don't want the guys here to make fun of me. Just spit it out. I need someone to give this engagement ring to my girlfriend Grace on Antigua. Engaged? You? Crazy, isn't it? Joder, tío, I me know está how subiendo el alma un ridiculous it montón, sounds, tío. but when you're Es súper closer to difícil the en este grave juego ser than to your malo. girl, these things go through your mind. So, what now? Will you pay Grace a visit or not? Sí, de hecho tengo una carta que me dio para ti. El problema de ser malo en este juego es que las conversaciones normalmente suelen darte dos opciones. Una que te sube el alma y otro que te baja. Te sube el alma 2 puntos o 1 punto, o te baja 1 punto o 2. El problema es que
las conversaciones de que eres bueno no es de ser bondadoso, es de ser coherente. Normalmente las conversaciones que te dan alma son conversaciones lógicas o coherentes. Y las conversaciones donde te baja el alma no es que sean malo o tal, es que eres gilipollas, es que son contestaciones de gilipollas. Por eso me da la sensación de... Porque lo he mirado en Steam y el logro de ser bueno lo tiene un capazo de gente y el logro de ser malo apenas lo tiene gente. Y creo que es porque no es que estés siendo malo con las respuestas, es que son respuestas de ser gilipollas y por eso nadie le da y todo el mundo acaba siendo bueno en este juego. Grace asked me to deliver this message. What? A message from Grace? Give it to me now. Oh, this is the best news all day. Here, take this ring to Grace. It's the most beautiful one I've ever forged. How moving. Hey, get a move on. It's important to me. Vale. About Grace. That's a long fucking journey you're asking me Es un to do. TP. Because this matter is extremely important to me, I'll make sure you won't go away empty-handed. Care to elaborate? I'm talking about a unique grindstone. A diamond grinder. Fine. But it'd better be worth it. Know much about weapons? What? Who do you think I am? You are speaking to the greatest weaponsmith for miles around. I was forging pistols and swords while you were still in nappies. If you like, I could show you a few tricks. Do you work alone in the forge? No. Usually Alvito gives me a hand. If only I knew where he is. I send him out to get some iron and he disappears. He better not be with that whore Yvette in Travis's tavern again. We don't have time for women. That's rich coming from you. Yeah, go on, make your stupid jokes. You're not the one standing alone in front of the anvil all day long. Let me guess. You're looking for someone to check up on Alvito. And you look like you're willing to do me this favour. No. But you'll wear yourself out if you keep doing two people's work. Nonsense. So what'll it be? Will you help me? I'm starting to lose my patience. No, ahora mismo tengo otras preocupaciones. Tendré que pensármelo. I'll think about it. That's the right attitude. But don't take too long. Vale. ¿Cuántas horas llevas? ¿30 o 40? Llevo exactamente 21 horas. Y llevo el 60% del juego, más o menos. Porque me queda esta isla, los 2 DLC y Kila. Y el resto de la misión principal, que supongo será nada. Alright. I will find Alvito for you. Good. But we don't have any use for big mouths around here. I'll take your word for it. If you find the boy, then... Oh, never mind. Just find him. Any idea where Alvito intends to find the iron? I only take care of the forging. Where I get the iron doesn't matter. The important thing is that I get it. The only thing I know is that there's an abandoned iron mine somewhere on the island. But like I said, maybe he's in the tavern, ogling Yvette. Yo creo que este juego va a durar lo mismo del Risen 2. El Risen 2 me duró 40 y pico horas, pues este va a ser lo mismo, 40 y pico o 50 o por ahí. No son juegos... Lo más extraño es que tanto el Risen 2 como el Risen 3 son RPG occidentales de mundo abierto que dices que, joder, pues en plan como The Witcher 3, que dura 300 horas, ¿sabes? Pero luego te pones a jugarlo y el 100% lo completas en 50 horas. O sea, mi partida la estoy completando al 100%, ¿eh? O sea, va a estar completa, igual que la del Risen 2. Lo completé al 100% el juego. El juego como tal, yo creo que en 10 horas te lo pasas. What can I learn from you? Anything from blades to muskets, if you have the necessary change. Hostia, aumentar mosquete. Hostia, este te lo aprende todo directamente. Uf, bueno saberlo. Pero quedan misiones secundarias. El LX2, tío, llevo la mitad y son todas principales. A ver, voy a mirar. Sí, misiones secundarias realmente no las tengo todas pendientes. Realmente, pero las misiones secundarias de este juego es... Entrega tal cosa, habla con este... No es mucho de
O sea, con explorando el mapa ya las completas. No sé, a mí el mundo abierto del Risen 3 me ha gustado. Realmente creo que de los 3 Risen, el que tiene el mejor mundo abierto es este. Porque puedes ir donde te da la gana, nada está restringido, puedes hacer lo que quieras. Bueno, hacer lo que quieras, explorar lo que quieras. Voy a decirlo de esa manera. Pero bueno, que no está mal, ¿sabes? Mi único problema con este juego es el sistema de combate, que al inicio es demasiado duro. Ahora está mejorando un poquito, pero llevo 20 horas ya, ¿sabes? El Risen 2, por ejemplo, a partir de que pillas el mosquete, el juego se acaba. El sistema de combate muere ahí, porque el mosquete es Jesucristo. Pero aquí yo tengo el mosquete, y aun con el mosquete, hasta que no he mejorado el personaje un poco bastante, no he notado cierta diferencia. Solo es Seldrick el líder. O sea, no hay nadie más aquí. No. Seldrick, tío. A ver. Eldrick me va a contar la misión principal de esta mierda de isla. Así que, a ver. Desperate times call for desperate measures. Usa la misma voz en los 3 Risen, el Eldrick. Así que eres el líder de los cazademonios. So, you're the leader of the demon hunters? Only until they've learned to use their powers properly. Welcome to Calador, the last bastion of the Dark Warriors this side of the great stream of lava. As long as the war of the Titan Lords continues, we will need every strong man we can get. Our task here is to defend the people against the forces of darkness. El LX2. Es que el LX2, tío... Para empezar, el LX2 para mí, de momento, es demasiado caro. El LX2. No sé si vale 40 o 50 euros. Para mí se sale del presupuesto. Eso por un lado. Y por otro, que como la historia es continuista del LX1, me gustaría pasarme el LX1 antes de jugar al LX2. No sé, no tiene ningún sentido jugar al LX2 si no te has pasado el LX1. Eso es mi opinión. Un señor de las sombras me robó el alma. A Shadow Lord stole my spirit. Yes, I suspected as much. I can see it in your eyes. That's not good. I could think of better situations. How did that happen? Yo no he jugado al 1, al LX1. Es que yo creo que la historia es muy continuista, ¿no? Al final el prota es como que... Ya, las tramas principales son independientes, pero al final el lore está unido. Quiero decir, es continuista, ¿no? Al final el pavo es Jack, se llamaba. Creo que es el prota. Se conoce a todo el mundo, ¿no? En el universo de Elex. Y es en plan, Jack viene otra vez a unirse a una facción. De hecho, creo que el final canónico es... que es que se une a los Berserkers, ¿no? Creo, es que no recuerdo cuáles eran las facciones del 1. En el Elex 1 había 3 facciones, eran los Berserkers... los albos o algo así, o albinos, albos, algo así, y los otros no me acuerdo cuáles eran, pero creo que canónicamente la historia del Elex se une a los Berserkers, creo recordar. No recuerdo, lo vi en un comentario o en una review o algo así. Hay cinemáticas durante todo el juego que te resumen el 1. Es una larga historia. ¿La puedo contar toda? It's a long story. I've got time. All right. We were searching for treasure on the Crab Coast. Our path led us through an old temple to a gorge, where the ground shook and revealed a cave. A skull cave. And inside you found a large gate made of pure crystal. You seem to know the story. These skull caves have appeared all over the southern seas. I've heard innumerable reports of people being hunted and killed by shadows. Often, their souls are removed in order to make them compliant. Your strong will alone is the reason you're still in command of your wits. Most have become minions of the underworld. You have come far. Impressive. Tragic that it will all be for nothing. I don't want to join the underworld. Help me get my spirit back. It's not that simple, lad.
The underworld is full of mysteries and illusions. One moment everything seems clear, and the next, it's all shrouded in a veil of oblivion. But you must be able to do something. The old culture of Buen ángulo Calador de was cámara. highly ¿Cómo es? developed and may contain the knowledge we'll need. El Elex, habrá que jugar al Elex, ¿no? Antes de probar el Elex 2, casi seguro que hago una serie del Elex 1. Aunque no sé si se apoyó en YouTube. Pero lo revisaré y veré si puedo encajar una serie del Elex. También es verdad que si THQ hace el evento el evento donde va a anunciar el GOTY Remake, si lo anuncia el 12 de agosto, significa que a partir del 12 de agosto o 13 de agosto empezaré a jugar a los Gothic y me quedo sin tiempo para meter RPG, ¿sabes? Porque si cada uno me dura mes y pico, me quedan pocos meses. Si en agosto tengo que empezar los Gothic, claro, a partir de que empiece los Gothic no voy a poder jugar a otros juegos, van a ser full Gothic. Así que el Elex 2, el Skyrim, todo eso los tengo que meter de aquí a agosto, supongo. Have you any idea who is behind these attacks by the shadows? It must be an ancient power from times long past. Our opponent has not yet revealed himself, but I'm afraid that when he does, it will be fatal. Cuervo. A ghost named Crow is terrorizing the seas. The enemy should never be allowed to gain control of the seas. If that happens, we will all be finished. None of us will be able to count on other factions for help. Es extraño porque o sea, todas las misiones te llevan aquí. O sea, realmente con el que, desde que has activado la misión principal en el principio del juego, el único al que le has contado cosas del alma, de las sombras y tal, ha sido a este. O sea, literalmente es a Calador a donde tienes que venir para avanzar en la misión principal. El resto realmente son exploración o en el caso de Taranis unirte a una facción, pero poco más. What's a druid got to do with demon hunters? Don't let yourself be blinded by the dust of the crumbling ruins. Even today, this land still conceals a great power. In its heyday, the Dark Warriors of Calador still understood the relevance of the Titan Wars. They were aware of the weak points of their masters, the Titan Lords. The offspring of these warriors of yore still possess that ability to this day. I lit the green fire and watched them making pilgrimages to the land of their ancestors in search of their destiny. I'm here to help them remember their old strength. Now that the shadows have come over the land, we need them more than ever. Can the knowledge of Calador help me? Real treasures are still hidden. The Dark Warriors were wise. The ancient knowledge they collected has for the most part remained untouched in the ruins. If you can find these writings and bring them to me, I may be able to help you get your spirit back. Vale. I've brought you ancient knowledge la from principal. Calador. Where should I start looking? The Demon Hunter's old records refer to a grimoire, a text from a time when their culture still flourished. Its last known whereabouts is said to be an old castle ruin to the west of Iron Bay. Castle ruin in the west. Find grimoire. Shouldn't be a problem. Good. But be on your guard. Buen ángulo The de cámara. reports from the area are disconcerting. One of the Shadow Lords fled to the west after our last battle. I'm sure he's still there somewhere. I'll bear that in mind. Vale, hay boss allí, ¿no? What can you tell me about the big ship down in the Iron Bay? I think it's probably their last chance to leave the country when Calador falls. The Dark Warriors will stay anchored there until Calador is liberated, unless someone goes to them and shows them how they could contribute with their frigate. But they will only listen to a demon hunter. Vaya. How can I help you? We fought our last battle in the north. My Dark Warriors smoked out the Skull Caves
and the crystal portal was destroyed. But we suffered heavy losses. Many were killed, and many fled. They have not returned since then. They need help in finding their way back to the Citadel. You can count on me. I'll take care of your warriors. Thank you. As I said, we can use all the help we can get. Vale, aquí es donde me enseñan a destruir un portal, tío. You destroyed a crystal portal. How? I found the spell here in the Citadel. It's easy if you know how it's done. The spell makes the crystal resonate until it shatters into 1,000 shards. Come, I'll show you. No sé si los nativos a lo mejor te enseñan a destruir portales, pero aquí te enseñan a destruir portales, tío. And now, it's your turn. I'll give it a go. Vale. O sea, ya puedo romper los portales. Now you should also be able to destroy. Vale, vamos. Ya lo puedes limpiar. Thanks. I look forward to smashing those animals straight back to the underworld. Los cristales son para siempre. I want to become an even better warrior. You wish to become stronger when confronting the shadows? I can teach you a few things that every warrior should know. However, I won't teach you any magic as long as you're not one of the demon hunters. The secret knowledge of the Dark Warriors is well protected. However, if you want to learn how to fight, you should speak to Henrik or Drake. What can you teach me? What would you like to know? Alquimia y maestro de rituales. Esto es el efecto de los buffos de las pociones en un 50%. Y esto es alquimia. Todavía no sé la alquimia en qué difiere. Es decir, en qué se bonifica que la alquimia tenga más puntos de nivel. Entiendo que cuanto más puntos de alquimia tenga, el bono de las pociones es mayor. Porque si no, no tiene ningún sentido. Porque aprender pociones, puedes aprender las mismas pociones teniendo 10 puntos de alquimia que teniendo 50. Así que entiendo que lo que aumenta es el buffo de cada, o el efecto de cada poción, ¿no? Can I be a demon hunter? Yes. I can teach you the ancient magics of the Dark Warriors. When they are all gathered in the Citadel, we will renew the ancient covenant with a ceremonial rite. There, you may be accepted by the demon hunters. I see. La alianza ancestral. Vale. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? A ver. Hostia. El conocimiento ancestral. El grimorio. Esto es lo principal, ¿no? Edri habla de un antiguo grimorio que contiene la solución a mis problemas. Dicen que se encuentra en la antigua ruina del castillo que está en la parte oeste de Calador. ¿What? ¡Hostia! Do you think the Citadel offers enough protection? It's safer than the farm buildings, that's for sure. Only when you're prepared to lose everything are you truly fearless. If you are ruthless in battle, victory will be yours. El prota tiene voz de fumar hierba del pantano. No, pero es un poco como Geralt de Rivia, ¿no? Que tiene voz así áspera de esta manera. Pero el problema es que a Geralt de Rivia se supone que tiene esa voz porque es un brujo, ¿no? O algo así. Y este tiene voz así porque la está forzando, ¿no? Porque es un pirata y tiene que tener ese tipo de voz, ¿no? No sé, no hace falta tener ese tipo de voz áspera o misteriosa o ruda para ser un buen prota. El héroe sin nombre del Gothic no tiene una voz normal y corriente, clara, normal, joven, bueno, madura, voy a decir, y es un buen prota, tío. Y no pasa nada. O sea, el tipo de voz no cambia el...
Wise words. El tipo de voz no I cambia el learned them from my prota. old Si el prota es master. bueno, funciona igual, I aunque can tenga still hear voz him now. de mierda. It's not the steel that makes a man of you, my lad. It's your heart. Okay, enough of that. You must be up to something. You ready? I was ready yesterday. So draw your weapon and show me what ¿Te you're puedo made of. reventar con el Rip mosquete? his head off! Anda que no se nota cuando tiene un arma más fuerte. Poke him in the eye! Hijo puta. Al capullo. Pelea entre amigos. Lo acabo de atravesar con la espada, ¿sabes? Lo acabo de atravesar con la... Lo he matado. Pero... ya te la vi entera. Un videojuego. That was a good fight. Impressive. You owe me a beer later, alright? So, you gonna teach me something now? I'm always glad to share what I know with a fellow hard bastard. I wanna learn something. Este What do you es wanna know? melee, ¿no? Supongo. Sí. Bailarín de espada. Esto es lo que hace que las animaciones se supone que vayan más rápidas. Esto supongo para alguien que vaya cuerpo a cuerpo. Esto es básico aprenderlo, supongo. Sí, todo lo de cuerpo a cuerpo, básicamente. Las magias todavía no sé cómo se utilizan, porque estos son consumibles. Yo pensaba que las runas estas, cuando me dieron las primeras, probé a usarlas y pensaban que eran como las runas del Gothic, que eran reutilizables. Y no, tío, son... O sea, son consumibles. O sea, consumes una y la gastas. Por tanto, no sé bien cómo funciona el sistema de magias del Risen 3, la verdad. Ya, no es de perdigones. Entonces no me interesa. Es que el perdigón no me convence nada, el este de perdigón. Las pistolas de perdigones o los mosquetes que usan perdigones o tal, no me convencen nada, porque el perdigón reparte el daño. I better... How many times have I told you bastards not to run through my hut? What's your problem? Leave me alone. Everyone here has a problem with me. It all started when I found this place to sleep. Don't sleep among the supplies, they Vaya. said. But none of the vagrants told me what would happen if I did. When I returned from a hunt a few days ago, the second door had appeared. I can't begin to tell you how much I bloody hate those pigs. Now everyone's walking through my hut. Every bugger under the sun. Ay. Esto es una referencia al Gothic 1. Que ha usado los mismos diálogos y todo. Las mismas líneas de diálogo. Just leave me alone. Carterista. Toma. ¡Buf! Qué gusto da tener abrir cerradura o carterista por encima de 100. Es como todo lo cojo, gracias. Can you sell me something? Of course I can sell you something, but you must do something for me first. Fuck. What do you want? Listen, I want you to find the World Devourer and bring me its heart. ¿Cómo? I need 300 boulders of destruction from the Volcano of Death. ¿Cómo? I also want you to haul up the cursed treasure of Captain Bloodblade from the deepest part of the ocean. Lastly, I would ¿Cómo? like a dragon's eye. ¿Cómo? Esto es el juego riéndose de sí mismo, porque te apuntan misiones por todo. Anything else? Only kidding. These are just stories from old times. Maybe there's no such thing as a World Devourer, and Captain Bloodblade's treasure is probably just a legend too. Hey, I'm a businessman. Of course I'll sell you my goods, even without you having to do anything for it. Es una referencia a las misiones chorras que te da el juego, porque el juego tiene un montón de misiones que te dan y se autocompletan, en plan... Estás hablando con alguien, te da una misión, le da a la siguiente línea de diálogo y se completa esa misma misión. Creo que esto es el juego riéndose de sí mismo, que te da chorrocientas misiones que se completan en nada. Teach me something. No está mal. Regatear. Nadie puede desplomarte. Sería capaz de conseguir venderle a un mercader sus propias mercancías. Los mercaderes te descuentan un 5% por nivel. Esto lo tenía en nivel 1, creo. Pues ahora en nivel 2. Show me how to negotiate a better deal when trading. As you wish. Vale. Quiero echarte un pulso. 300 de oro. I want an arm wrestling match with you. I've been staying up late to work, and now you come and challenge me. Sí. So what's the problem? No problem.
But if everyone here wants an arm wrestling match with me, I won't get my work done. Shit happens, so how about it? Fine. We'll have one match. There won't be a rematch. Dios, los cazadores de demonios tienen motos por aquí. Show me what Joder, you're made es of. increíble. Vamos a ver. Venga. Fuera. Qué sencillito, By the Geiger, how did you do that? El rodillo. Something Mira, fishy. esto, No one has esto es lo que ever decía managed to antes. beat me. Te dan la misión No y se shit. autocompleta What happened to my automáticamente. gold? Looks like I won't get away with not paying you. Here, that's the last time I'm getting caught up in mischief like that. 600 de oro, loco. Oye, ¿dónde está Bones? ¿Se ha quedado trancado por ahí? Los personajes de vez en cuando que te siguen se quedan atrancados por ahí y no los vuelves a ver. No mueren, obviamente, porque son inmortales, pero se quedan pillados. Ahora mismo a mí ya no me importa que se queden atrancados, porque ya mi personaje es un poco más, voy a decir, poderoso. ¿Y por qué hay oro por aquí suelto, tío, en el suelo? Mi personaje es un poco más poderoso y ya más o menos no necesito que me estén siguiendo a todas partes los NPC. Mira. Hey there, big fella. What's a handsome boy like you doing in a place like this? Let me guess. You're looking for adventure, treasure and monsters? ¿Cómo? Yo no me conformo con cualquier monstruo. Me gustan grandes. Only the biggest monsters are big enough for me. I'd like to wrestle your big monster. ¿Cómo? I can imagine. If only we lived in another place and time. Can you teach me Pico de oro, something? no me digan más. That depends. Estaba cantadísimo, loco. Are you the maid here? You're absolutely right, my pretty one. I'm Mira. Here, I take care of the food and clean the house. I'll make sure that nothing here goes to seed. Without me, everyone here would be up the creek. Ah, o sea, esto es una granja, ¿no? Una especie de granja. It sounds like you've got a problem. I haven't got a problem. Ernesto's got a problem. His most valuable possession was stolen. An engraved candle holder that has been in his family for generations. Esto es Sure, he secundaria, can tell pero you more vamos. about it. Ernesto. If you're looking for work, I must disappoint you. I have no gold to pay anyone else. Unless you're willing to work for free. No necesito oro. I don't need any gold. And I don't have anything else I can give you either. Things have been very difficult here. You're the boss. Well spotted. This farm is mine. But if things stay the way they are now, I'm seriously considering just leaving this damned place. Sounds like you've got trouble. We've got a lot of trouble. Shadows and those weird caves everywhere. And it all started after someone stole my candle holder. It's all because of your candle holder. I know what it sounds like, but I'm certain. My great-grandfather brought that candle holder home from his travels. My father had it engraved with our family crest. It was made of pure gold. He always said, as long as we had that candle holder, Vaya. nothing ill would befall us. And then someone stole it. Then all hell broke loose. Who stole your candle holder? I don't know for sure, but I have an inkling. Mira, my maid, said that she saw Nicodeme creeping around outside that night. If you want to find it, you should talk to him. You might have more luck getting to the bottom of it. Looks like trust isn't one of your strengths. You know, I'm already old. I won't be with us for much longer. And seeing that I have no children, someone has to take over the farm. I've always thought of Nicodeme as my successor, but I'm not so sure about that now.
I'll find your candle holder. Thank you. You best start by checking with my people here. Just ask them about it. Maybe they'll tell you more. I'll do that. If you do manage to find it, I'll give you an adequate reward. Dicho que no tenía oro. Hopefully, the havoc with these shadows will soon be over. We'll see. La verdad es que llega un punto en que el oro... A ver, el oro sí que es verdad que... Historia de antigua. Tyramius asked inconvenient questions and always knew more than anyone else. One day, he was ordered to inspect the Great Gate on Keeler. His monocle was stolen by pirates during his stay. Henceforth, it seemed he lost not only his vision, but also his voice. Sobra oro al final. En el Risen 2 sí. En este no estoy tan seguro. En este no en este va justito, yo creo. Tengo 3000 de oro, pero he tenido que vender bastante mierda. No creo que... Me da la sensación de que en el Risen 2 te sobraba más el oro. En este no tanto. Hey, I don't think I've seen you around Es todo here muy before. caro. Todas las habilidades y todo son muy caras. Oh, wait. I know. You're the one whose boat can be seen on the horizon. Isn't that right? You're a real smart guy, aren't you? See? I knew it. What are you doing here at the farm? I'm Ernesto's farmhand. I'm responsible for the mill and all the other menial work here. I'm looking for work. I don't have any for you. How about you talk to Ernesto? I don't think he can afford another farmhand, though. Then again, perhaps I do have work for you. What have you got for me? Someone has stolen a precious hand-engraved candle holder from Master Ernesto. And now everyone suspects me. But I haven't got it. Why does everyone think you stole it? I must admit, I can see why people think I've stolen it. I heard a noise during the night when the candle holder disappeared. So I went to the little porch at the front of the house to investigate. But I found nothing. I was just about to go back in when Mira the maid saw me. So everyone thinks I stole it and buried it somewhere. I'll find the real thief, even if it's you. But it's not me. I really hope you can find it. My future depends on it. Why don't you talk to the others? Maybe you can convince them that I'm not the thief. And look around the wagon at the front of the house where I heard the noise. El candelabro grabado de Ernesto. What do you know about Ernesto's candlestick? It's a bit strange. Really? The night the candlestick disappeared, I saw Nicodeme creeping around behind the house. But he swears it wasn't him. I wish it was, but I actually believe him. He's too sissy to do something like that. And anyway, what would he do with it? Maybe he's got money problems. Him? Never. Even if he had any, he wouldn't know what to do with it. But Ernesto's convinced Nicodeme stole it. I'm glad he thinks that. It works in my favour. So, listen, darling. You wouldn't mind helping me, would you? Why should I? What do you mean, why should I? I would express my gratitude and give you a very special reward. I want to make sure Nicodeme doesn't get the farm. It shouldn't be too difficult. Ernesto thinks he stole the candlestick. Grande Oa, estoy en una prueba de la U, o sea, de la universidad. Deséame suerte. A ver, yo mis pruebas de la universidad, puedo decirte que yo tenía siempre un nudo en el estómago al hacer las pruebas. Y la mejor parte de las pruebas era haber hecho la prueba o el examen, salir del examen, llegar a casa, quemar los apuntes y quitarme los pantalones. Eso es esa es la mejor parte de tener un examen. Cuando sales, tiras los apuntes a la basura y te quitas los pantalones. Y los pantalones también los tiras a la basura, porque no quieres volver a repetir esa experiencia. Pero sí, sientes mucha presión en los exámenes de la universidad. Así que es lo que hay. Sobre todo cuando los profesores no te dan los apuntes bien dados. Ahí es cuando te jode más, ¿sabes? All right, I'll find your candlestick for you. You're the best.
I want you to find Ernesto's candlestick and give it to him. And even if Nicodeme didn't steal it, I want you to tell Ernesto that Nicodeme did. Then the farm would be mine. And think of your reward. Bueno, esto me va a dar bastante menos, me va a quitar alma, ¿no? One more thing. What can you tell me about Nicodeme? Nicodeme? Nicodeme is Ernesto's farmhand. If he had his way, he'd inherit the farm from Ernesto. But if that happens, the farm would go down the drain. I should inherit the farm. Si estoy haciendo la prueba sin pantalones, pues What's your opinion of Ernesto? ya no lo sé. Don't tell him what I'm about to tell you. All right? Ernesto is old. He won't be among the living for much longer. It makes me sad, somehow, and yet happy too. Why happy? The farm is struggling. I could turn it around and make it a success. But Ernesto just can't see it. Rastro sospechoso. Seems like someone ran through here. The tracks lead to the east. I should follow them. Hacia el este. Un cementerio, no me digan más. Ha escondido el candelabro en el cementerio. What the fuck? The tracks lead farther north, through the cemetery. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Una rata? No hay rata que valga. No, hostia. Que a veces se me olvida que puedo dar el golpe melee con el mosquete. Where are you? Come back to us. Vaya. Bones will rain from the sky. The souls of victims howling as they die. Vaya. Betrayed and under a spell, unaware of lies others do tell. El diapasón. Coño, ¿esto es un coleccionable? ¿Aquí de la nada? ¿Qué es esto? Espíritu más 5, no me interesa. It is not dead, but lies in wait eternally, until the one conquers death and achieves victory. Bueno, a ver, ¿qué te pasa? It is gone. Away it flew, stolen by the likes of you. Our one and only, our salvation. We yearn that through some charm, it may return without harm. Fuck me, I don't understand a thing. What in all the hells are you talking about? Our amulet. From us he took it. The rise of the dead is but nigh. His merry laughter soon will die. Sway him you must, our treasure to return to us. Right. Madre mía, mi pico de oro carrilea. What does a spirit need an amulet for? Even in death they do survive. Memories of the time when we were alive. So let go of them and find peace. Does he speak truth? Or is he trying to deceive us? I have no reason to deceive you. So just lay yourself to rest. You speak sooth in a world without truth. Fare thee well. ¿What? Ya está, mi pico de oro acarrilea una misión entera. What the fuck? A tomar por culo. ¿Pato? Patéate eso. The tracks lead further north. Whoever it was must have pretty leaky bags. Sí, parece ser que alguien estaba robando oro. Pero vamos a ver, no puede ser que me diga... No puede ser que me vendas que alguien ha robado y que venía aquí con bolsas llenas de oro y que me ponga en el camino dos demonios, porque no cuela, coño, que alguien pase por aquí. Vaya.
No cuela que alguien pase por aquí y que esté lleno de demonios todo esto. The trail continues northeast. Noreste, por aquí. De todas formas te ponen las monedicas de oro, que no está mal, ¿eh? Me cago en la putísima. Pues como un carrileo, cuerpo a cuerpo. Joder, fantástico este sistema de combate. Una vez que lo domina y no me quitan media vida con un golpe, ni me derriban todos los golpes, es increíble. Por cierto, he perdido a Bones hace 20 minutos y todavía no ha vuelto. Bueno, ya volverá, ¿no? The tracks continue on the other side and seem to lead up the stairs. ¿Qué escalera? Ah, coño, esas escaleras. No son escaleras, son saltos, tío. ¡Ah! Qué interesante esta misión. Por una vez, una misión interesante. No jodas, son goblins, tío. Goblin amenazante, van a ser estos, ¿no? Los que lo han robado. Sí. Van a ser los goblins. Y voy a tener... voy a poder decir que que lo ha robado el otro, echarle la culpa al otro y quedarme con la tía. O decir que lo han robado los goblins y ayudar al tío. Supongo que va a ser así. ¡Hostia! Me cago en la puta. ¿Y ese golem, tío? Pequeños matones, joder. Anda que no se nota una vez que las balas no fallan, tío. Es otro juego, tío. Y en el Risen 2 igual. Nada. Bueno. A tomar por culo toda la vida. Me da. Revienta. Todos sus golpes son imblocables. ¡Mira! Tío, ¿me quieres dejar en paz? No me mata, a ver. Me ha dejado ahí en un punto, no puedo salir a ningún lado. Pues nada, fiesta. A ver. Mierda. ¡Vamos! ¡Joder! A tomar por culo. Vale, está aquí. Es esto, no sé. Cofre valioso. Nah, han sido los goblins. Es que tienes que fijarte, tío. Antes yo no podía hacer esto, pero porque quitaba mucho menos. Ahora que quitas un poco más, tienes que fijarte en las animaciones del enemigo. O sea, el juego tiene un problema en que tus animaciones son muy lentas, pero tienes que aprovecharte de eso y aprovecharte del tiempo que tienen de reacción los enemigos para ir soltando el ataque justo cuando el enemigo va a hacerte la animación. Entonces se la vas cortando y vas atacándole. Es complicado de dominar, pero bueno, por supuesto esto funciona solo con un solo enemigo. En cuanto son más de uno, olvídate. A ver si tengo por aquí uno que me pueda agregar. ¿Este?
¿Me sirve? Ya lo creo que me sirve. A ver. O sea, no me fijo. ¿Me da? Me da. Ahí he perdido. El problema es que una vez pierdes es muy difícil. Es muy difícil, no te puedes recuperar. Porque te hace él lo mismo. Lo mismo que le hacía yo, me lo hace él. Y no te puedes recuperar. Mira, mira. Cuanto antes lo digo, mira, mira, no me puedo recuperar. Ya me ha enganchado él ya. Y ya no puedo hacer nada. No le encajo ningún ataque. Ahora le encajo uno. Perfecto. Este trozo, perfecto. Le he quitado casi toda la vida, enlazándole los combos, enlazándole los golpes, uno detrás de otro. Y en cuanto me ha cogido él y me ha empezado a derribar, me ha hecho lo mismo, pero al revés, sin poder hacer yo nada. Porque no podía ni irme hacia atrás, porque su golpe fuerte salta 10 metros hacia adelante el enemigo, y el tuyo hace lo mismo, cuando ataca. Es que es imposible. Te pilla y me he gastado 2 runs, prácticamente, en curarme entero. En los GOTY ya era así. En los GOTY ya era así. Bueno, no del todo. En el 3 puede ser. En el GOTY 3 puede ser. Pero en el GOTY 1 y en el 2 estaba el esquive hacia atrás que te daba iframes. Es decir, da igual lo que hiciera el enemigo, porque tú tenías los iframes hacia atrás. O sea, siempre te podías reposicionar y volver al combate. Y aparte con el clic secundario pues tenías ese block de 1 segundo, ¿no? Para bloquear los golpes. Pero en este, para empezar, hay golpes imbloqueables. Luego hay golpes que te rompen el bloqueo y te siguen pegando. Y luego el esquive no vale para nada. O sea, el esquive aquí hacia atrás ya... el combate este ya se ha visto que no vale para nada, porque el enemigo salta 10 metros hacia adelante con el golpe fuerte. No es por aquí, tengo que volver a la granja. ¡Ah, coño! ¡Bones! Menos mal, has vuelto, tío. Por cierto, que voy a dejarme... Espérate, voy a dejarme a Bones en el barco. Porque como puedo volver al barco, voy a llevarme a este. Deberíamos preguntarle a alguien de la ciudad. Venga, vamos, vente. Come on, let's go. Yes. Para empezar, 20. We should ask someone at the Citadel about your great uncle. First, I want to see the land in the southwest. Lead me there, and I'll tell you if we're on the right track. Vale. Me llevaré a este, pues si este tiene la misión, ¿sabes? Prefiero llevarme a este y supongo que va a dar más conversación y todo. Todo esto por no tener a Patty, ¿eh? Si llevara a Patty, todo el juego con Patty. Qué pena, tío. Qué pena que Patty esté en la peor isla del juego. Bueno, en la peor, la que menos me interesa. A ver, he pillado el este y ahora supongo que tengo la opción de hacer esto. Grabo ahí y... I don't understand these farmers. Why don't they take up arms? What if they don't know how to use them? Then they should learn. Vaya. I have Ernesto's candlestick with me. Perfect. Now go tell Ernesto that Nicodeme had it. He won't want to give him the farm after that. And you'll get your reward. Vamos a ver qué tipo de recompensas me dan ambas misiones. ¿Qué ha pasado con Patty? Es que últimamente no he podido entrar a tu directo. Sí, que no entréis a los directos. Me da igual, joder. Entrad cuando podáis y ya está. No tenéis que... No es obligatorio entrar al directo, ¿eh? Eso me da igual. Patty que está en Kila y es la última isla que voy a visitar, básicamente. Have you seen this candle holder before? Yes, that's the one. It would be best if you went to Ernesto right now and gave it to him. Tell him where you found it. Vale, a ver. Grabo aquí, vamos a ver las recompensas de ambas cosas. I found your candle holder. Really? Show me. It is indeed my candle holder. Thank you. But tell me, who had it? Estaba en manos de Nicodeme, mentir. A ver, voy a leer lo de los goblins. Some goblins stole it. That's good to hear.
Alma más Looks 2, like I traicionando a wrongly Nicodin. suspected Una misión Nicodin. cancelada, vale. I'll be able to leave him my farm after all. Thank you again. Vale. Here's a Alma reward más for your 2. trouble. Did you give the goblins a sound whipping? The goblins won't be causing you any more trouble. Wonderful. Here's your reward. 200 de oro, Thanks. un S de licor. 300 de oro y un S de licor. ¿El S de licor qué coño es? Licor de oro ponía. Me suena a basura, ¿verdad? Licor de oro. ¿Esto qué es? Visión áurea. Puta mierda. A mí me da igual que me apoyéis en YouTube. Si quieres, en plan... Oye, mira, no puedo pasarme por los directos, tal, pero te sigo apoyando. No pasa nada. Vete a YouTube, te miras... Te metes a 3 vídeos y le metes un me gusta a 3 vídeos. O a 3 o 4 vídeos y ya está. Con eso ya pagas el no estar aquí, ¿sabes? Entre comillas. Ya está. No tienes que hacer nada más. Yo hago el contenido, lo hago en directo, lo grabo, luego lo resubo a YouTube. Podéis verlo donde os dé la gana y apoyarlo como os dé la gana. A mí me da igual. No hace falta que deis nada. Thank you for returning Ernesto's candle holder to him. You really saved my ass. Here's a little reward for you. For your good deed. Vale, oro básicamente, ¿no? A ver. Oh, you bastard! Nicodem is going to inherit the farm because of you. That damn loser. Now it'll all go to ruin. Thank you so much. Get lost. Vale. Oro básicamente, ¿no? Vamos a ver si hago lo contrario. Sure, it is in... Thank you. 400 me los da igual. A ver. Nicodem had it. I knew it. Buah, más experiencia, And I tío. planned to leave him my farm. He can forget that now. Looks like I was fooled by him. Looks like I was fooled by both of them. Maybe Mira is the better choice after all. Thank you for your honesty. I really appreciate it. Here's something for your trouble. Vale, me da lo mismo. Hopefully, Es mejor everything ayudar a la will tía, me da improve más now. experiencia. A ver, el pavo se ha ido, tío. Se va de la granja. I can't believe what you've done. You told Ernesto that I stole the candle holder. Thanks. You've just destroyed my future. And for what? Probably just because Mira made moon eyes at you. Damn it. Just get out of here. Get lost. You've already done enough. Vale. ¿Y qué me da esta? I gave Ernesto the candle holder. He definitely won't hand the farm down to Nicodem. Really? Oh, you're the best. Oh, I knew I could count on you. Here's something for your hard work. 150 de oro, vale. Me da más experiencia. A ver. How about a special reward? Now, not so hasty, handsome. Come and visit me at the house tonight. I'll see you then. ¿What? Y me da otra quest. ¿Qué me estás contando? Es mucho mejor ayudar a la tía. O sea, te quita alma, te quita 2 puntos de alma, pero te da muchas más recompensas. Now, what about my reward? Come and see me tonight. I may have something for you. Esta noche, pero si ya es de noche. Es de noche ya, ¿no? Es que no hay ningún sitio donde ponga la hora en el juego. Tendría que dormir. A ver. Es verdad, si puedo dormir aquí, coño. Si sale el tonto este. Otra cinemática, tío, no me jodas. No me dejan ni dormir, loco. Ah, vale, es para... What a horrible. Es para farmear polvo del alma, vale. Y esto le da el polvo de alma a este y te sube el alma, básicamente. A ver. Now, my hero, are you ready for your reward? He cambiado de idea. I'm always happy to have a reward. Well, in that case, let's see what I can do. Encantado, mando un logro.
Well then, let's look at what I have for you. Maybe you even have something for me. Pantalones de lana Well, Sugar, did ¡Ah, you ya like está! that? Ha estado muy bien. It was very nice. Glad to hear it. I'm gonna have a little rest now. See you. Y bien, queda la otra ronda. ¿Te hace qué? Well, how about another round? Feel up to it? No, sweetheart, not now. I've got a headache. Me ha quitado los pantalones y no me los ha devuelto. Ah, no, básicamente me ha quitado... Sí, me ha quitado los pantalones y ya está. Y ahora lo llevo puesto otra vez, vale. Pero se ha entendido, ¿no? Se ha entendido, no está mal. Lo mismo que en el Risen... En el Risen 2 hay una escena que es idéntica. Es un fundido a negro y ya está. En este Risen 3 lo mismo. En el GOTY 2 hay una cinemática y todo. O sea, bueno, en el GOTY 1 no había nada y en el GOTY 2 hay una cinemática. Bueno, voy a hacer un pequeño parón